La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña Joaquín Jerónimo Berró, arquitecto. Ocupó posiciones importantes en los gobiernos del PLD, en el INVI, en embajador en Cuba. Hubo 30 instituciones. BNB. CIPEN. Espérate, se me olvidó la más importante, la Superintendencia de Pensiones. Sí, sí. Y justamente por ahí vamos a comenzar, Joaquín, porque tú viviste todo el proceso, tú estabas en CIPEN, de la Ley de Desarrollo Hipotecario, el fideicomiso, etcétera, etcétera, que todo eso fue hecho para una figura privada. Entonces ahora tenemos una multitud de fideicomisos. Decía ayer en un artículo del doctor Leonardo Fernández que está un fideigobierno, porque van como 20 fideicomisos. Y hay muchas inquietudes con el proyecto de ley, aunque la Cámara de Diputados mejoró algo, parece que todavía la cosa no está lo suficientemente clara. ¿Cuál es tu posición? Bueno, Ramón, buenos días y buenos días a los televidentes que te acompañan siempre. Mira, tal como ha señalado, el presidente Fernández, líder de nuestro partido, Fuerza del Pueblo, fijó prácticamente la posición nuestra en su artículo brillante, como siempre, publicado ayer en el periódico Listín Diario, y acuñó esa frase, esa expresión de fideigobierno. Pero bueno, yéndonos a la raíz del tema y con todas sus ramificaciones, hay que decir que efectivamente esa ley 189-11 fue un gran aporte del gobierno del presidente Fernández y se promulgó el 16 de agosto del año 2011, ya al final, en su penúltimo año de gobierno. Y se llamó Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso. Y en su cuarto considerando se establecía o se celebraba el hecho de que finalmente se estaba logrando crear las condiciones para esa figura jurídica en nuestra legislación que estaba faltando, y hacía décadas que se estaba reclamando la existencia del fideicomiso como figura jurídica, dado que muchas legislaciones de países del área ya la tenían y se estaba usando de manera prolífica. Y efectivamente, a través de esa ley se desarrollaron grandemente los negocios inmobiliarios e hipotecarios con participación del propio Estado como fideicomitente. O sea que eran fideicomisos con participación del sector público, aportando exenciones impositivas, tierras para desarrollo de proyectos. ¿Qué es el ejemplo de Ciudad Juan Bosch? La Ciudad Juan Bosch. En fin, el fideicomiso surgió como una panacea, de verdad, para desarrollar negocios. Entonces, ¿qué es lo malo que ha ocurrido? Que ahora resulta cuestionable el fideicomiso, porque he visto que hasta se cuestiona no el fideicomiso público, que yo lo cuestiono, sino el fideicomiso como figura. Vi ahí una exposición de nuestro amigo Yotin Curi, un excelente jurista, que está planteando la incompatibilidad de la figura del fideicomiso con nuestra legislación de origen francés. Dice que el fideicomiso está más asociado a la legislación anglosajona, que allí funciona lo que se llama el trust. Dice, habla de la teoría de los patrimonios afectados, la afectación de patrimonio, que es incompatible con nuestra legislación. Y hace una serie de argumentaciones. Pero bueno, hace 11 años surgió la figura del fideicomiso, se usó bien en los negocios privados y público-privados y nadie cuestionó nada. ¿Por qué se cuestiona ahora? Porque el gobierno ha convertido el fideicomiso en una piedra de escándalo. ¿Y cómo así? Desde el momento en que pretendió, hace un año justamente, estaba el presidente Abinader en la Feria Fitur de Madrid, cuando estalló esa situación de Punta Catalina, y desde allá dio declaraciones impropias, yo recuerdo, que dijo el fideicomiso de Punta Catalina va y va, y no fue. No fue porque no podía ir. Al tratar de crear un fideicomiso para administrar Punta Catalina, creándose
un escenario privilegiado para la administración de ese patrimonio público, más allá de las atribuciones que le confieren las leyes y la Constitución, pues afectó todo lo que es la figura del fideicomiso en sentido general. Y la del fideicomiso público ni se diga. O sea, yo por mi parte entiendo que el fideicomiso público no debiera existir. No es que la ley de fideicomiso público tiene que mejorarse, no, es que no puede haber ninguna ley de fideicomiso público buena, cuando lo malo es el fideicomiso público. ¿Por qué no se hizo énfasis en el fideicomiso público cuando se aprobó la ley 189-11 en el 2011? Porque no era necesario. Lo que se necesitaba era crear la figura para el desarrollo de los negocios privados asociados a la inmobiliaria y los negocios hipotecarios, y se abrió la posibilidad de que esos fideicomisos también pudieran ampliarse a otras áreas de negocios y a actividades como la filantropía, la administración sucesoral de patrimonios familiares. Que es el mayor uso que se da en los Estados Unidos. Exacto, y aquí se puede hacer también fideicomisos educativos, filantrópicos, culturales, fideicomisos de inversión inmobiliaria, en donde el Estado puede también desarrollar iniciativas, porque el fideicomiso Pro Pedernales se hizo al amparo de la ley 189-11 en el gobierno de Danilo Medina y nadie lo cuestionó. ¿Por qué nadie lo cuestionó? Porque era una iniciativa sana. ¿Cuál era el criterio? Lo mismo que hizo Banco Central con Infratur en Puerto Plata. Crear un fondo especializado para desarrollar tierras de alta vocación turística y ponerlas en el mercado para la inversión de los desarrolladores turísticos internacionales. Eso fue lo que se hizo en Puerto Plata en los años 70 con Infratur. Bueno, eso pretendía ese fideicomiso de desarrollo inmobiliario del Estado en las tierras de Pedernales. Nadie se opuso, nadie dijo nada, pero ahora sí, ahora hay cuestionamiento porque ya se ve y se vio a través de la intención de Punta Catalina que hay otras intenciones. Yo diría que el gobierno ha pretendido hacer una especie de triple play, la jugada más difícil en la pelota, sí, con el fideicomiso. Yo diría, primero, ante el hecho de que ha llegado al tope del endeudamiento con préstamos que ya llegan a 24.000 millones de dólares en menos de 28 meses, al crear la figura del fideicomiso para administrar patrimonios separados del patrimonio público, crea las condiciones de que esos fideicomisos puedan endeudarse con ese patrimonio y esas deudas quedan fuera de las cuentas nacionales. Por el momento, pero se proyectan como una calamidad en el tiempo, pero tiene ese camino, esa válvula de escape. Por el otro lado, entonces, consigue beneficiar a sus paniaguados, asignándole funciones de administración pública fuera del estamento del Estado, porque ahí se nombran todos los consejos, todos los comités técnicos, y prácticamente se entregan esos patrimonios como si fueran secretarías de Estado, como si fueran ministerios, como si fueran institutos. Cada fideicomiso es un instituto que se crea con un patrimonio propio. Y lo tercero es que prolonga en el tiempo su gobierno más allá de los 4 años, porque esos fideicomisos administrados de manera independiente tienen su propio estatuto, su propia constitución y su propia ley de funcionamiento, totalmente autónomo, y no es por 4 años. 30. Puede ser hasta 30, porque Punta Catalina se dijo que iban a ser 30 años. Entonces, prolonga su gobierno más allá de su mandato. Y eso es absolutamente inaceptable. De manera que yo soy opuesto a la figura del fideicomiso público en los términos en que pretende usarla de forma abusiva el gobierno. Yo digo que si no hay un cuestionamiento legal, si no hay un cuestionamiento constitucional, por lo menos, es éticamente cuestionable el fideicomiso público. Porque el gobierno, en buena regla, actúa como fiduciario del ciudadano. El ciudadano
ha elegido al gobierno para que administre su patrimonio. El patrimonio del Estado es patrimonio del pueblo. Y ese patrimonio del pueblo, el pueblo en elecciones elige un gobierno para que lo administre en su nombre. Eso es lo que hace una fiduciaria con un fideicomiso. Entonces, el Estado es un fideicomiso, propiedad del pueblo, que es fideicomitente y fideicomisario, y el pueblo elige un fiduciario. Ese fiduciario, elegido por el pueblo, no puede, después que asume la responsabilidad constitucional de administrar el patrimonio, cederlo a terceros. Es una irresponsabilidad o una a mí me preocupa mucho la parte ética de la deuda, y siempre pongo como ejemplo RD Vial. RD Vial recauda los peajes, pero los peajes no dan para construir carreteras. Entonces, RD Vial al mes de septiembre debe 48.000 millones. Pero eso es una deuda que va a seguir creciendo. Cuando RD Vial en 20 años se ha devuelto al Estado, ¿quién va a asumir esos pasivos? El Estado, el gobierno, nosotros, sí, los contribuyentes. RD Vial estuvo concebido correctamente al principio. Eso yo lo conversé con Gonzalo Castillo cuando él era ministro de Obras Públicas, que fue cuando surgió el tema, y con el señor Oyer, que fue de los que manejaron esos temas. Y la idea era muy correcta: tomar todo ese flujo que generan los peajes, un flujo que está asegurado, porque ese flujo es seguro. Sí. Todos los años por ahí cruzan los vehículos y eso se puede calcular. Entonces, tú puedes tomar un flujo de 10 años y traerlo a valor presente, y en base a eso hacer una titularización. Y con esa titularización recibes un dinero que ya está comprometido a ser pagado con los ingresos de los tolls de peaje. Y entonces esa masa de dinero te permite invertirlo en nuevas carreteras que van a generar a su vez nuevos peajes que te van a aumentar el flujo y que por ende tú vas a entrar como en una cadena. Pero ahí pasó algo como lo de Madoff en Estados Unidos. O sea, se hizo una burbuja y al final... y además aprovechó para no licitar. Exacto. Entonces, al final quedó comprometido el Estado con esa deuda de ese fideicomiso. Pero si se hubiese hecho de manera moderada y en principio para garantizar el mantenimiento de las carreteras, y si acaso se veía que podía manejarse una parte de ese flujo para una vía, desarrollo de una vía o de una ampliación que pudiera generar un nuevo peaje y así aumentar los ingresos, bien, pero de manera moderada. No se hizo un análisis actuarial del funcionamiento de ese fideicomiso. Eso fue la realidad. Joaquín, tú fuiste director del INVI. Tú en tu momento estabas de acuerdo y estás de acuerdo con la creación de un ministerio. O sea, fue una aspiración permanente nuestra. Yo diría que fue una falla no haberlo hecho. Pero eso garantiza que de verdad se minimice el problema del déficit habitacional. Un ministerio. Sí, pero no es solamente el tema de la vivienda. El ministerio siempre se concibió como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el desarrollo urbano. O sea, que existe en todas partes, casi en todas partes es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Todavía seguimos con una falencia en el tema de la planificación y el desarrollo urbano, que no existe una institución, porque el INVI ni siquiera el ministerio que se creó se le ha dado preeminencia en la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial aprobada por el Congreso. Es la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo, porque ahí viene un tema asociado a la antigua ONAPLAN. ¿Tú te acuerdas cuando existía ONAPLAN? ONAPLAN era la Oficina Nacional de Planificación. Entonces trabajaba el espacio regional, el espacio territorial, las normas de desarrollo, etcétera. Eso era lo más parecido que había y tenía área de desarrollo urbano en ONAPLAN. Lo más parecido a un ministerio de planificación urbana. Y de ahí entonces ONAPLAN pasa al secretariado, era el secretariado técnico de la presidencia, y el secretariado técnico de la presidencia se convirtió en Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, todo ese tema va a Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Vivienda está ausente de los temas de
desarrollo El Ministerio urbano. de Vivienda. Es solamente el Ministerio de Vivienda. Y no hace gran cosa, no se siente el peso del Ministerio de Vivienda. Pero sí era necesario que se hiciera ese ministerio. Estoy de acuerdo. Vamos a una breve pausa, Joaquín Jerónimo. Nos quedan todavía muchos temas, especialmente el tema político. Sí. Volvemos. Continuamos con el arquitecto Joaquín Jerónimo, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Y justamente vamos a hablar de la Fuerza del Pueblo, porque yo he visto artículos de comunicadores que no son lejanos de la Fuerza del Pueblo, que no tienen antipatías y que cuestionan el hecho de que hay como mucho triunfalismo en las filas del partido, especialmente de los sectores que vienen del PLD. Sienten que hay un triunfalismo, que las encuestas, que estamos por encima de Luis Abinader. Eso no es un riesgo, eso no es un peligro de que la gente se duerma o de que venga una encuesta de las tradicionales y muestre un resultado que no es así y que eso le haga daño al partido. Mira, yo creo que no es triunfalismo, es mucho entusiasmo. Hay mucho entusiasmo, de verdad, y ese entusiasmo se confunde con triunfalismo. Porque en verdad, por todas partes que vamos, se siente el ánimo de la gente que está muy comprometiéndose con la candidatura del presidente Fernández y con el partido Fuerza del Pueblo. Ahora estamos trabajando a nivel nacional en todas las provincias y municipios, empezando a conformar la boleta electoral para las elecciones municipales, porque esas elecciones son ya en un año, en febrero. Ya en un año y días son esas elecciones. Entonces estamos trabajando municipio por municipio, distrito municipal por distrito municipal, ubicando los líderes nuestros y de la comunidad que van a ser Perdón, Joaquín, los pero candidatos. si la oposición va dividida y el gobierno puede arrollar. Bueno, el gobierno tiene una gran ventaja, ¿verdad? Y la está usando. Estando en el gobierno, está captando los líderes, no solamente personas que pueden aspirar, sino gente que está hoy en la investidura de alcalde o de director o de regidor, y los está comprando con dinero de donde quiera que lo puede sacar. Están comprando dirigentes. El PLD ha sido la víctima mayor de ese proceso. Por donde quiera le están sacando los alcaldes, los regidores, los directores. Entonces, obviamente, el gobierno tiene una gran ventaja, sin duda que sí, pero el pueblo es el pueblo y sabe lo que necesita, lo que quiere en cada sitio, en cada localidad, y nosotros estamos haciendo el trabajo para ganar las elecciones en los municipios con nuestros mejores candidatos y con los buenos ir a la mesa de negociación a ver si podemos armar algún tipo de Alianzas locales. con los partidos de oposición, que debería haber algún tipo de entendimiento por ese razonamiento que tú haces. En un escenario abierto, dividido, el gobierno tiene toda la ventaja, sin dudas. Así es. Y si el gobierno arrasa en las municipales, eso es una señal para las congresuales, que fue lo que quiso hacer el PLD en su momento, en febrero del 2020, y no lo logró. Es una señal, pero no totalmente definitoria, porque el escenario presidencial y congresual es diferente. Es otro. Y ahí nosotros estamos perfilados con el presidente Fernández muy bien, con un posicionamiento privilegiado a estas alturas, y por eso también el entusiasmo es mayor y se confunde con optimismo, con triunfalismo. El segundo lugar está garantizado. Y luchando por el primero, porque allá hay lugares donde estamos en el primer lugar. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana, nosotros estamos en el primer lugar. Y mira que el presidente ha ido mucho a San Juan de la Maguana. Por eso que va mucho. Por eso que va mucho. En el Gran Santo Domingo, nosotros estamos también. Sí, ahí sí. Ahí sí yo tengo datos. Pero que el Gran Santo Domingo representa un 30% de la votación nacional. Un 30% de la votación nacional. Entonces, cuando analizamos la situación, pues el posicionamiento nuestro es verdaderamente privilegiado.
Nosotros en el partido acabamos de salir entre viernes y el día de ayer de una jornada de trabajo continuada en la dirección política del partido, definiendo toda la estrategia para estos primeros 6 meses del año, que son los que van a definir todo hasta el inicio de la campaña, que es ya a partir de julio comienza la pre-campaña y en octubre comienza la campaña. O sea que ya estamos en elecciones. Entonces definimos en este fin de semana, de viernes a lunes, nuestro plan de trabajo en el área electoral, en el área de comunicaciones, en el área de propaganda, en el área de organización y sobre todo en el área de finanzas, porque tenemos que buscar mucho dinero y el dinero lo va a poner el pueblo. Tenemos un plan de finanzas para captar dinero directamente de los afiliados a nuestro padrón, que ya va por 1,5 millones y llegará a 2 millones en el mes de junio de este año. ¿El aporte que reciben del Estado eso no alcanza? No, eso no alcanza. Bueno, en el año electoral el aporte se incrementa y va a llegar quizás a 600 millones de pesos. Pero esta es una campaña que hay que hablar de miles de millones de pesos. Miles, no muchos miles, 2.000, 3.000 millones, pero es mucho dinero porque está la pre-campaña, está las elecciones municipales, las congresuales y las presidenciales, eventualmente en 2 vueltas, 2 elecciones. Entonces, es mucho dinero, solamente para cubrir las necesidades de lo que se llama el día de las elecciones, con 250.000 hombres y mujeres defendiendo el voto a nivel nacional en los colegios y en los recintos. 250.000 militantes habilitados para el trabajo electoral tienen que ser con un soporte logístico importante. Que por cierto, hay una discusión sobre la ley de régimen electoral, sin embargo, uno no siente a la oposición tan activa con ese tema como lo ha estado con el fideicomiso. Bueno, porque hay un acuerdo al que se llegó con la participación de todos los partidos. Los partidos de oposición están claros en que esa ley, ese proyecto de ley que se va a aprobar en el Congreso próximamente, tiene que hacerse acorde con lo que se acordó, valga la redundancia, en la mesa del diálogo, que allí estuvieron todos y estuvo la Junta Central Electoral y se facultó a la Junta de que le diera los toques finales al proyecto y así es que debe aprobarse. Lo que pasa es que el Senado hizo algunos cambios que no son los apropiados. Entonces eso se va a resolver. No, por ejemplo, yo entiendo que a la oposición le conviene que haya un tope al gasto. Sí. A la oposición es que más le conviene que haya un tope. Claro, al partido de gobierno no le conviene que haya un tope al gasto. Pero por eso lo quitaron. Lo quitaron en el Senado. Sí, muy bien. Esperemos que en la Cámara de Diputados, porque yo pienso que es una aspiración genuina. Las campañas son demasiado costosas en República Dominicana. Sí, demasiado. Y eso hace que fluya dinero. Fíjate cómo Pagante narra que un propietario de medio de comunicación le llevó cheque por ¿cuánto? 150 millones de pesos de aporte. Sí. Y ese es uno solo. Sí, debe haber un tope al gasto de campaña y al monto de las contribuciones, como en Estados Unidos. Exacto. ¿Aspira Joaquín Jerónimo a alguna posición electiva? Bueno, hasta ahora no, pero si fuera necesario lo haremos, porque tenemos que armar la boleta. Y si hay que sacrificar a alguien, yo me ofrezco. Eso no es sacrificio. No, a veces es sacrificio. Luis Toral nos hace una anécdota de los tiempos en que él inició en la política en Barahona. Él era muy jovencito cuando Balaguer lo descubrió. Lo fichó, como dicen en deporte. Entonces, él es nuestro director electoral en el partido, sí. Está haciendo un trabajo extraordinario. Y para las elecciones del 86 era un poco difícil para Balaguer, ¿verdad? Algunas provincias, Barahona era una provincia difícil y había que tener un candidato a alcalde, síndico, era síndico en esa época. Y Balaguer le pidió al Toral que fuera el candidato a síndico, y él fue el candidato a síndico. Y perdió. Suerte. Perdió. Gracias a eso escaló. Perdió. Entonces, cuando pasan las elecciones, Balaguer lo felicita por su gran trabajo. Y le dice, pero presidente, si yo perdí. Sí, pero usted no tenía que ganar. Usted fue ahí para perder, pero
de la mejor manera, que no perdiéramos por mucho. Entonces fue sacrificado. Pero gracias a eso después fue gobernador, Sí, tuvo muchísimas posiciones. Exacto, porque es un tipo brillante realmente. Sí, es una buena adquisición. Sí. Joaquín, te agradezco muchísimo la participación. Bueno, gracias como siempre. Y mis saludos a Jacqueline, donde esté. Sí, ella lamenta no estar aquí contigo, porque a ella le encanta tu participación. Bueno, gracias. Suerte. Igual. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Volvemos con la recta final del Telematutino 11.